Eh, Hoy voy a hablar sobre el tema del el trabajo inicial, el cual fue agregado a la página virtual de mi autoría, el cual quiero explicar que es un trabajo que tiene que ver con mucho material y este material tiene que ver simplemente con explicar a ustedes qué son los métodos alternativos o confluentes o adecuados según las teorías. Para hablar de este tema vamos a poder mencionar que los métodos son alternativos considerando el proceso judicial como un proceso tradicional. Si consideramos el proceso judicial como algo tradicional, todo aquello que no sea el proceso judicial va a ser alternativo al proceso judicial. Pero si empezamos por hablar de justicia y decimos que la justicia es un servicio público, según así lo establece CEJA, que es el Instituto Internacional que nuclea a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial en Latinoamérica, vamos a ver que la justicia puede verse como un servicio público, de la misma manera que lo es la salud o la educación. Son servicios públicos que están a cargo del Estado, pero muchas veces esos servicios públicos pueden privatizarse. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de métodos alternativos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a procesos que están fuera del área del proceso judicial. La mediación, a partir de la Ley 13.951, ya no está fuera del área judicial, porque uno cuando quiere iniciar una mediación tiene que ir a receptoría, con lo cual lo tenemos ingresado en el ámbito judicial. Entonces hay dos teorías, una que es la alteridad y la otra la confluencia o complementariedad. Nosotros en la cátedra nos guiamos más por la complementariedad, es decir, un método es complementario al otro. Y para poder explicar este tema de complementariedad vamos a hablar de casos similares o parecidos. Por ejemplo, la mediación complementa el proceso judicial. Según la ley 13.951, sin el acta de acuerdo o sin el acta de cierre de la mediación no se puede iniciar el proceso judicial. Entonces vendría a ser un requisito innegable para iniciar la demanda. Entonces, si tenemos un requisito indispensable para iniciar la demanda, la mediación termina siendo un complemento para que se pueda iniciar el proceso judicial. Si un árbitro dicta un laudo y ese laudo, la parte dice que es nulo, la nulidad lo tiene que ver el Poder Judicial, porque el recurso de nulidad, que está íncito en el de apelación, no es revocable. Entonces, es indelegable y las partes no pueden prorrogarlo. Entonces, en ese caso, tendría que verlo el Poder Judicial. Entonces, cuando una medida cautelar la dicta el árbitro, la ejecuta por el poder de ejecución que tienen los jueces y el imperium que tienen los jueces, la ejecuta el juez. Entonces, el arbitraje necesita a veces de la mano o el poder imperium que tiene el juez, entonces se hace un complemento en el arbitraje indispensable para poder contribuir a la solución. Lo mismo pasa si, por ejemplo, se resuelve en la municipalidad, centro de comunitario o centro de defensa de los derechos del consumidor, un conciliador de consumo, si tuviera que después continuar la ejecución, lo haría siempre que quede abierta la puerta del Poder Judicial, es decir, donde está en juego el orden público, como son los derechos del consumidor, es decir, que son derechos superiores a un derecho común, como sería, por ejemplo, la compraventa de una casa. Entonces, en un derecho al consumidor con leyes de tanta defensa, porque se cree más débil tanto al consumidor como también
al empleado en el derecho laboral, en estos casos siempre queda abierta la puerta del Poder Judicial. Entonces, en la conciliación, en los derechos del consumidor, también se complementa con el Poder Judicial. Entendido esto de esta manera, explicamos por qué la complementariedad de los métodos. Bien, después de explicar esto, vamos a hablar de cada uno de los métodos, por supuesto. Ahora vamos a hablar, si la justicia fuera una sola, entonces la podemos hacer. La podemos resolver tanto sea en la justicia pública o en la justicia privada. Se trate de administración pública o se trate de administración privada. En cuanto a qué características tiene la autocomposición y la heterocomposición. La autocomposición, como su palabra lo dice, es cuando las partes resuelven por sí mismos. Entonces, autocomponen el conflicto. Entonces son métodos de resolución de conflicto autocompositivos. Son autocompositivos, por ejemplo, la mediación, porque la mediación, el mediador no resuelve el conflicto, simplemente facilita la comunicación. Es un tercero imparcial o un tercero neutral que está dentro de la mediación, pero para facilitar que las partes resuelvan el conflicto por medio de una negociación. Entonces, los que resuelven el conflicto son las partes. En ese caso es autocompositivo. La negociación y la mediación entonces son autocompositivos. El método de resolución es por medio de negociación. Bien, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es heterocompositivo. ¿Por qué? Porque el que resuelve el conflicto no son las partes, sino que los que resuelven el conflicto es el mediador. Perdón, el árbitro. Entonces, el árbitro hace, por medio de lo que sería una sentencia arbitral o un laudo arbitral, la imposición de cómo se resuelve ese conflicto por el derecho. Lo mismo el proceso judicial, es heterocompositivo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre autocompositivo y heterocompositivo es quién resuelve el conflicto. En el autocompositivo, los que resuelven el conflicto son las partes. En el heterocompositivo, son un tercero, se llame árbitro o se llame juez. Seguido esto vamos a hablar, por ejemplo, de qué diferencia hay entre mediación y conciliación. La mediación es un método de resolución de conflicto. Este método de resolución de conflicto es voluntario, es decir, no importa si la ley, tanto la de nación o la de provincia, obliguen a la mediación, el hecho es que obliga solamente a que la parte vaya o acuda cuando se fije la audiencia, o que intente demostrar que quieren solucionar por esa vía o no, o irse sin solucionarlo por esa vía. En esos casos tenemos mediación en el ámbito del poder particular. La mediación puede ser privada, es decir, una mediación privada es aquella que podemos hacerlo en un ámbito dentro del estudio del mediador. Esta mediación privada se sirve para iniciar la demanda en el ámbito de nación. No, por ejemplo, la mediación voluntaria no podría aplicarse en el ámbito de provincia, porque para iniciar en el ámbito de provincia se necesita un mediador judicial. Esta gran diferencia, tanto por la ley de nación como por la ley de provincia, es lo que nos diferencia a ambas competencias o circunscripciones territoriales. En este ámbito vamos a decir entonces que la mediación tiene la característica de ser un proceso confidencial. El arbitraje, un proceso confidencial. La negociación depende de las partes si lo quieren hacer confidencial o no quieren hacerlo confidencial. Estos métodos adecuados, confluentes o alternativos, como ustedes adopten, la teoría que adopten, tienen la característica
de resolver el conflicto conforme a la voluntad de las partes. Aquí no es la imposición del derecho, sino que es la imposición de la voluntad misma de las partes. Los métodos en su característica principal son adversariales o no adversariales. Esta es otra clasificación, y que esto depende en si son, por ejemplo, los adversariales son aquellos que tienen en cuenta la competencia más que la colaboración. Son, por ejemplo, adversariales en cuanto al conflicto, de imposición de fuerza, todo aquello que sea con imposición de la ley. Así lo establece Entelman, que el derecho es un derecho violento, porque se impone y no deja que las partes decidan. Los no adversariales son aquellos que acuden a la comunicación o que acuden a métodos más simples, con una intervención del mediador, para poder solucionar estos conflictos de una manera distinta. Es lo que se llama traje a medida, algunos lo llaman así, y en otros países se utilizan estos métodos en forma mixta, es decir, algunos inician con mediación y terminan con arbitraje, o empiezan con arbitraje y terminan con mediación. En nuestro país estamos avanzados en todo esto, es así que hay muchos que vienen a buscar nuestros conocimientos para asesorarse en sus países, y la verdad que tenemos mucho avance desde 1996 en esta temática. Lo importante es poder entender que tanto la mediación como el arbitraje son dos métodos que son importantes para el abogado tener conocimiento sobre ello. En la próxima clase vamos a hablar de conflicto. Por ahora me despido de ustedes, viendo que esta nueva manera de dictar las clases va a ser una forma constante, por lo menos hasta que pase esta situación de pandemia. Y bueno, quiero mandarles un saludo a todos, y veo que están cada día más acercándose a lo que se denomina aula virtual. Y bueno, desde ahí les pedimos que se queden en casa y que interactúen en la página. Hasta luego.